quien dice que en el segundo semestre se podría reactivar el crédito para los ecuatorianos. Forbes Ecuador, disponible en Supermax y Megamax y Mr. Books, Libre Mundi, Mi Comisariato, Travel Stores, Medicity y Tipti. Saludamos al ingeniero Roberto Aspiazo, el expresidente de la Cámara, presidente ejecutivo de la Cámara de Energía. El presidente de la República ha hecho algunas precisiones y anuncios en su mensaje a la nación y queremos establecer algunas ideas, algunos temas, porque la generación de energía eléctrica en el Ecuador es fundamental, porque la generación de otras fuentes de energía alternativas como lo eólico, lo solar, incluso se habló de lo nuclear, podrían respaldar todo el andamiaje de la creciente demanda de energía en el Ecuador. Así es que vamos a hablar de este y otros temas con Roberto Aspiazu. Gracias por estar con nosotros en Noti Hoy. En principio, ¿qué podría comentar del planteamiento que hizo el primer mandatario el día 24 de mayo? Muy buenos días, Roberto. Un saludo. Yo pensaría que son temas a mediano y largo plazo, Uh-huh. pero desde luego en el corto está el desafío de que necesitamos energía en firme hasta septiembre, que comience el estiaje, que va hasta marzo de 2026, según ya lo sabemos perfectamente bien, y creo que esa es la principal urgencia. Está bien hablar del futuro y de la posibilidad de que estemos orientados hacia generación nuclear, pero eso no se va a dar inmediatamente. Entonces, las prioridades pasan por otro lado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los proyectos de energías renovables no convencionales, hay 10 proyectos concesionados, de los cuales apenas uno está en fase de construcción, Billonaco 3, que es un proyecto eólico de 110 megavatios en Loja, pero adicionalmente hay 4 proyectos fotovoltaicos de 60 megas cada uno en la provincia de Imbabura, de 2 grupos corporativos. Hay 3 proyectos de carácter hidroeléctrico, 50 megavatios. Y bueno, también está el proyecto de Colonopus de generación de energía fotovoltaica, 14,6 megavatios, con una línea de transmisión importante. Entonces, la prioridad es que estos proyectos comiencen a ser construidos Uh-huh. para que estén en funcionamiento de aquí a año y medio. Es decir, esto tampoco resuelve la urgencia de tener energía en firme de cara al próximo estiaje. Tenemos los problemas que se refieren a las 2 contrataciones que se dieron en agosto del año pasado respecto a las 2 unidades de Progen de 100 y 50 megavatios respectivamente, la unidad de 91 megavatios de Austral, en Esmeraldas en particular, que todas vienen arrastrando retrasos de distinto orden. Las 2 primeras debían estar habilitadas en noviembre, a principios y a finales, la otra a inicios de enero. Estamos promediando final de mayo y todavía no hay un cronograma totalmente cierto. Se supone que eso tendría que darse a más tardar en agosto, pero todo eso está un poco en compás de espera y sujeto a incertidumbre y a especulaciones también. Bien, esto que nos ha planteado y ha sido un mapa muy importante el que ha puesto sobre la mesa Roberto Aspiazu, nos conduce a la pregunta tal vez la más elemental. ¿Tendremos apagones o no tendremos apagones? ¿Hemos hecho lo que debíamos hacer? Usted nos dice, los cronogramas están retrasados. Por ahora hemos tenido una temporada invernal fuerte, las presas están llenas, pero septiembre llegará. Yo Y no llegará quiero con los especular, problemas de siempre. pero evidentemente hay que asegurar que las unidades, las que mencionaba, Ajá, en de tierra firme. 241 megavatios estén en funcionamiento, porque si no esa energía se agrega al déficit que ya ha anunciado SENACE, que tiene que ser cubierto de 430 megavatios, que es más o menos la generación que nos entrega ante situaciones de emergentes Colombia. Pero claro, esto está enfocado en términos de soberanía energética, es decir, que no tengamos necesidad de importar esa energía, porque sabemos perfectamente bien que Colombia también puede verse afectada con el estiaje, tal como sucedió el año pasado, y por tanto no estar en disposición de entregarnos Ajá. esa energía. Así que
Por lo pronto, la semana pasada se abrió un concurso para alquiler de 260 megavatios. Eso se cerró el viernes. No tenemos conocimiento sobre cuántos participantes hubo, no tenemos detalles, pero hay que caminar en esa dirección, recordando que el segundo programa de emergencia de contratación de energía en firme se programó originalmente en enero. Fue adjudicada a una firma mexicana, Whirling, proyectos que sumaban 532 megavatios, pero eso no pudo concretarse debido a la falta de presentación de la garantía de anticipo para cumplir con los contratos. De manera tal de que ese es más o menos como nos Ujú. encontramos en este momento, también con necesidad de definir las reglas del juego que hacia el futuro vamos a aplicar para inversión privada en transmisión, que este es un tema que también abordó el presidente Noboa en su intervención. No solamente necesitamos generación, también necesitamos transmisión y ahí hay que invertir, pensaría yo, en números redondos, unos 500 millones de dólares con sentido de urgencia. ¿De dónde va a venir la plata? No lo sé todavía. Ya, muy interesante. Y por supuesto, advertencias para tomar en cuenta. Ahora, Roberto, quisiera desagregar por ítems. En materia hidroeléctrica hay un proyecto enorme que es Santiago, pero también hay proyectos pequeños que están haciendo inversionistas privados que podrían ir complementando la capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Tenemos algunos proyectos establecidos, incluso algunos ya advertidos en el Plan Maestro de Electrificación hace varios años. ¿Se están haciendo? Sí, no, ¿en qué medida? ¿Y qué habría que hacer en cuanto a transformaciones, no sé, legales o de reglamentos para que estos proyectos tengan la velocidad y el sector privado que puede invertir, que puede tener... Tres, ahí hay un par de proyectos de generación de energía hidroeléctrica hasta de 50 megavatios, destacando que para fines regulatorios se considera energías renovables no convencionales proyectos de electricidad de hasta 100 megavatios, que creo que esos son los que van a comenzar a estar priorizados, sobre todo aquellos que no han estado contemplados en el Plan Maestro de Ajá. Electrificación, al tenor de las reformas legales que se introdujeron en enero y octubre del año pasado con las denominadas leyes antiapagones 1, antiapagones 2, en particular en esta segunda, que ha abierto la posibilidad de que por iniciativa privada, en la medida que estos proyectos no estén contemplados en el Plan Maestro de Electrificación, puedan ser presentados a consideración y tener, por decirlo así, una vía rápida en cuanto a su otorgamiento del título habilitante y concesión correspondiente para inicios de su construcción, pero ahí está faltando el reglamento. No tenemos todavía el reglamento de esa ley y hay, hasta donde sabemos, 300 proyectos represados que han sido presentados por iniciativa privada, lo cual da cuenta de que hay mucho interés de fomentar nuevos proyectos de generación en el país, diría yo, principalmente hidroeléctricos pequeños, medianos y también fotovoltaicos en su mayoría. Tienen, vamos a hablar luego de los fotovoltaicos, pero tienen estas consideraciones de distintas plantas de generación hidroeléctrica también una ventaja, que están repartidos en la geografía nacional, con lo cual se atenúa el riesgo sísmico. Es decir, la gran presa, bueno, el complejo Paute-Mazar está en una zona que también podría ser susceptible de sismos. Si se hace el gran proyecto Santiago también, Coca-Cola ya lo hemos visto, pero al haber varios en las vertientes de, por ejemplo, de la cordillera occidental y otras, el riesgo sísmico se equilibra. Si son muchos pequeños y además con capital privado, a lo mejor es un estímulo en el que debiéramos pensar para promover, ¿no? Y hay muchos elementos de juicio, Gonzalo. Uno de ellos está relacionado que algunos de estos proyectos hidroeléctricos que conozco estarían orientados a suplir la demanda de los nuevos proyectos mineros. Ecuador tiene en Mm. retaíla en este momento tanto como 7 de gran y mediana minería y sabemos perfectamente bien que son altamente demandantes en lo que esto tiene que ver para el funcionamiento de sus instalaciones. En el caso del proyecto Cangrejo, por ejemplo, la transnacional española Equaner está con 3 proyectos de
energía hidroeléctrica de 50 megavatios cada uno, es decir, 150 en total, para efectos de suministrar la necesidad que tienen, bueno, en particular este proyecto de Cangrejo. Pero Ajá. también hay que tomar en cuenta de que el sector camaronero tiene mucho interés también de eh, cambiarse de diésel a algún otro tipo de fuente de energía más barata, que podría ser gas natural o simplemente lograr interconectarse con las líneas de alta tensión para poder recibir energía más barata que le permita mantener costos reducidos y ser más competitivos. Esos son temas que están abiertos y hay una demanda represada de energía que puede sumar tanto como unos 2.000 megavatios. Es decir, ahí hay tarea pendiente y tenemos que avanzar rápidamente en esa dirección para satisfacer esa demanda. Recordando que en el caso de los proyectos de minería, van a tener que tener sus propias facilidades de generación, pero como no es su negocio principal, es evidente que ellos van a tratar de llegar a acuerdos con empresas que puedan brindarles, prestarles el servicio, que no va a ser necesariamente SELEC, como usted entenderá. Claro. Bueno, hablemos del otro tema, ya lo he mencionado inicialmente en este diálogo, estamos dialogando con el presidente ejecutivo de la Cámara de Minería, Roberto Aspiazu. Hablemos del tema fotovoltaico. Eh, ¿Cuánta es la capacidad de generar energía fotovoltaica del país? El costo, las extensiones que se requiere para ello, el know-how, la tecnología. ¿Cómo estamos en esa materia? ¿Cuánto hemos avanzado o cuánto podemos avanzar en el futuro? Estamos muy retrasados en lo que tiene que ver energía fotovoltaica. Debemos tener instalados facilidades por unos 60 megavatios, contando lo que se hizo a la carrera el año pasado frente al déficit de suministro, a los apagones, pero no llegamos sino a unos 60 megavatios, de los cuales el proyecto más grande es de apenas 4 megavatios. Entonces, hay estas fincas fotovoltaicas en Imbabura, Ajá. que creo que los proyectos están bastante avanzados. Hay que tratar de asegurar que las empresas que están detrás de esos proyectos hagan su cierre económico-financiero, procedan a la bancarización de los mismos. Eso ha sido un inconveniente mayor en lo que tiene que ver con el avance de todos estos proyectos, básicamente porque se necesita una garantía de pago en lo que tiene que ver con el suministro de energía por parte de las distribuidoras. Y como las distribuidoras tienen el problema relacionado al manejo de subsidios en cuanto a la venta de la energía, entonces ahí hay un inconveniente. Entonces, ahí se está estableciendo una garantía de eventual pago como segunda capa del Ministerio de Energía y Finanzas. Y si esta falla, pues disponer de una tercera capa en base a una línea de financiamiento otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo con garantía del Estado ecuatoriano. Pero el mecanismo en sí es complicado y yo entiendo de que esto de modo propio genera reservas en aquellas personas naturales o jurídicas que tengan que tomar la decisión de invertir en estos proyectos de energías renovables no convencionales en el país. También son temporales porque depende de los vientos. Usted nos hablaba ya de Villonaco 3, entiendo que se había avanzado en Villonaco 2, pero algo le faltaba para completar de estos otros proyectos eólicos grandes, también para pasar de lo fotovoltaico a lo eólico. Y en esa línea, ¿qué alternativas hay? ¿En qué medida lo eólico puede suplir? Y también en cuanto a costos, porque eso si quisiéramos saber, la hidroeléctrica parece ser la más barata, pero también lo eólico tiene sus costos, también lo solar y fotovoltaico tiene los suyos. Quisiera que nos ilustre un poco, Roberto, por favor. A ver, una precisión. Hay un proyecto perdón, eólico, Eólico. Villonaco 3, que ya ese se cerró y está iniciando fase de Ya. construcción. Es el único que está en esa condición. Son El 2 no. 110 megavatios, Ya. muy cerca de Loja, para tener un referente. Los otros, que son 9, todos de alguna manera todavía necesitan hacer el cierre financiero para estar en punto de inicio de construcción. Pero eso todavía no sucede. Entonces, por eso le decía al inicio de la entrevista que eso en este momento es una prioridad. Eso tenemos que cerrarlo. No debemos darnos por satisfecho
por la sola circunstancia de que los contratos están suscritos, las concesiones están otorgadas, porque finalmente pues buena parte de estos proyectos todavía no se está construyendo. Entonces no vamos a Claro, poder contar con estas facilidades de generación de aquí a un año y medio, en que el más o corto menos es plazo, el claro. plazo que en términos generales se manejan para este propósito. Así que yo diría que por lo pronto la solución, y lo dije al inicio de la entrevista, es disponer de energía en firme, y esa energía en firme es fundamentalmente termoeléctrica. Y Claro. eso tendrá que resolverse. Hay el proyecto, sabemos bien, de Termomachala, de que de común acuerdo Petroecuador y CELEC están procurando un abastecedor de gas natural para permitir que esa central eleve su producción de 128 megavatios actuales a prácticamente el doble, 250, pero hay que solucionar problemas logísticos, hay que tener una planta de liquefacción adicional en el terreno, así que eso también va a demandar cierto tiempo hasta Ujú. tanto esté operativo. Además de eso, hay 3 unidades de generación, turbinas que están sujetas a reparación en el exterior, así que ahí le brindo algunos elementos respecto a qué es lo que está en juego en este momento para fines de solucionar una eventual contingencia respecto al déficit de Y generación. todo lo que se está hablando en materia de energía nuclear, cómo es, cuánto tiempo tarda, qué hay que hacer para generar en la Comisión Internacional que estudia la factibilidad de esto, los pasos, cuánto cuesta, esto que se ha venido hablando, ¿qué decir de la energía nuclear? Hablemos en términos de conceptos generales. Ya. Es bueno que se esté pensando nuevamente en energía nuclear, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Básicamente porque es una energía bastante segura y barata, de acuerdo a lo que se ha demostrado con el paso de los años. Este es un debate que está reabierto y la propia Europa contemporánea, que había desdeñado la posibilidad de continuar con plantas de energía eléctrica en los años 70 y 80 del siglo pasado, en este momento se esté replanteando la cuestión, inclusive por temas de carácter de cuidado del medio ambiente, porque desde ese punto de vista es una energía que no tiene muchos efectos indeseables en lo que esto se refiere y desde luego pues es energía que suministra necesidades en el muy largo plazo, tal como es conocido perfectamente y a muy bajo costo. Entonces, es la razón por la cual la energía nuclear está siendo revalorizada y el motivo por el cual también en este momento Ecuador, con la reciente visita que hizo el presidente Noboa a Europa y a los países de Medio Oriente, ha traído de vuelta como un tema importante en su agenda político-económica, considerar la posibilidad de avanzar en el tema de disponer de unidades de generación de energía nuclear, pero yo creo que es un tema más para el largo plazo que para el corto plazo. Por ahora, veamos cómo Ujú. se dan los primeros pasos. Entiendo que hay la idea de presentar una ley específica a la legislatura para establecer las bases en cuanto a la institucionalidad necesaria que permite este desarrollo. Y bueno, iremos comentando esto en el camino. Por lo Perfecto. pronto, eso es lo que hay. Un último tema que, bueno, ayer se presentó un nuevo proyecto de ley urgente por parte del presidente de la República ante la Asamblea Nacional, el CERCOP y las compras públicas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cómo hay que agilitar este proceso? Desde luego observando todas las normas éticas, jurídicas del caso Roberto. Yo creo que es interesante que esto se priorice también. No he tenido Ujú. oportunidad de revisar aún Claro, el proyecto todavía de ley, así llegó pero sí ayer. quiero decir de que no solamente es una cuestión legal, es una cuestión también de decisión política y de que la institucionalidad del sector público en las empresas estatales, por ejemplo, tipo Petroecuador, para señalar un ejemplo, obren de una manera mucho más expedita. Por ponerle un caso.
En cuanto tiene que ver con el sector hidrocarburífero, hay 16 contratos sujetos de renegociación y se vienen renegociando en promedio desde hace más de un año. 10 en el Ministerio de Energía y Minas, 6 en Petroecuador propiamente dicho, y generalmente no avanzan básicamente porque los grupos responsables de los activos petroleros, dígase de los bloques, en el distrito petrolero amazónico del Oriente principalmente, pues están todo el tiempo rotando, cambiando en el marco del cambio de autoridades que continuamente se da. En el caso de Petroecuador, usted lo sabe, ha habido hasta el momento 7 gerentes Sí, pues. generales subrogantes y cada vez que sale uno, pues evidentemente lo que son mandos medios altos también se renuevan, vienen nuevos profesionales. Entonces, estos ciclos relacionados a la contratación, pues se perjudican. Y en esto en particular, no estamos necesitando un cambio de leyes, ¿no? Pensamos que se puede funcionar en la medida que procesos que deberían durar no más allá de 60 o 90 días se concluyan con oportunidad. Y no esto de que se extiende en el tiempo un año más y todavía siguen en fojas 1 y muchas veces hay contratos cuya negociación se ha concluido y está faltando la firma, pero como hay cambio continuo del gerente general, pues esto siempre queda postergado porque Petroecuador siempre tiene otras prioridades y problemas, como por ejemplo lo que acaba de Sí, suceder pues. Sí. con la explosión de un tanque en la refinería de Esmeraldas, que tiene el problema relacionado a que se ha quemado el cuarto de controles y parte de la subestación eléctrica. Eso quiere decir que muy probablemente vamos a tener una paralización ahí que se va a prolongar algunos meses. Sí, una larga para. Y lo que más nos extraña es que no hay una explicación. O sea, salir a dar la cara y dar una explicación al país, que eso sí me Bueno, el inquieta mucho. Pero bueno, viceministro muchas gracias Guillermo Ferreira ha a estado Roberto Aspiazu, ayer presidente ejecutivo de visitando la Cámara de Esmeraldas. Energía, por Esperamos que el traiga aporte siempre noticias para y nos dé escuchar el en estos temas que pronunciamiento tanto oficial sobre el interesan. particular. Un saludo, un abrazo desde Noti Hoy. Saludos. Hasta la próxima. Venimos con publicidad, después hablaremos de temas internacionales, hablaremos con Jorge Ortiz, periodista y escritor destacado, hablaremos de Ucrania, lo que está pasando ahí, hablaremos de Gaza, temas delicados que inquietan al planeta. Ya venimos. Entérese con Noti Hoy. Manténgase bien informado. Tenemos toda la variedad informativa del Ecuador y el mundo como a usted le gusta. Entérese con Noti Hoy. Inicio de espacio publicitario. Clínica Pastel.